Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Cotec de la asignatura de Derecho Marítimo a cargo del docente Fabricio Guerrero. El día de hoy vamos a hablar sobre el Convenio Internacional MARPOL, en donde previene la contaminación hecha por los buques. Nuestro grupo está integrado por Gustavo Zambrano, Víctor García y Daniel Cañizares. Empecemos. Vamos a hablar sobre el convenio MARPOL. El convenio MARPOL 73-78 es un texto donde se recogen diversas normas aplicables a los desechos generados por los buques como consecuencia de su actividad. Vamos a hablar un poco de la historia de su nacimiento. A pesar de que el primer borrador del convenio MARPOL es del año 1973, los acontecimientos precursores que motivaron su nacimiento comenzaron a gestarse a principios del siglo XX, cuando la industrialización y la aparición del automóvil aumentaron de forma considerable la demanda de hidrocarburos y el tráfico marítimo mundial. Otros acontecimientos importantes que impulsaron el índice de construcción de buques fueron las guerras mundiales, que incrementaron la construcción de buques de guerra y buques de tanques, además de su tamaño, que alcanzaban las 16.400 toneladas de peso muerto. En los años 50 toma fuerza la necesidad de satisfacer la demanda energética, por lo que se dispara la explotación masiva de los campos de petróleo de Oriente Medio y los países del Golfo Pérsico. Es importante señalar que en el año 1956, en consecuencia por la denominada Guerra de los 7 Días entre Egipto e Israel, el paso del Canal de Suez permaneció cerrado, por lo que la ruta de unión entre Europa y Asia debía realizarse bordeando el Cabo de Buena Esperanza. Esto prolongaba 15 días por la ruta del Canal de Suez a 30 días por el Cuerno de África, por lo que los armadores se vieron obligados a construir buques mayores para rentabilizar los viajes. Estos pasaron de 2.000 toneladas en 1960 a 500.000 pocos años después. Todos estos acontecimientos constituían un serio peligro de contaminación marina, por lo que la comunidad internacional decidió constituir un convenio para prevenir este riesgo. En 1954 se convocó en Reino Unido una conferencia diplomática que aprobó un convenio denominado Convenio OIL-POL 1954, que entró en vigor en 1958. El convenio OIL-POL reconocía que el mayor peligro de contaminación marina por hidrocarburos procedía de las operaciones rutinarias de los buques, tales como el achique de sentinas, la limpieza de tanques de cargas con aguas de mar. Por este motivo se decidió establecer la prohibición de descarga de las mezclas de hidrocarburos y aguas a menos de una determinada distancia de costa, así como las denominadas zonas especiales, donde la sensibilidad del ecosistema recomienda unas medidas anticontaminación más estrictas. En 1962, mediante una enmienda del convenio, se ampliaron los límites de estas zonas. La conferencia diplomática asignó determinadas funciones a la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental, predecesora de la actual Organización Marítima Internacional, la OMI, para cuando el convenio constitutivo de dicha organización entrara en vigor, hecho que ocurrió en 1958, meses antes de la entrada en vigor del OIL-POL. A pesar de las medidas adoptadas en el convenio OIL-POL, estas se vieron insuficientes cuando en 1967 tuvo lugar un importante accidente marítimo, la varada del petrolero Torrey Canyon, cuando navegaba por el Canal de Mancha. Supuso un hito trascendental en la mentalidad de la protección del medio marítimo contra la contaminación. El derrame de 120.000 toneladas de petróleo crudo al mar constituyó la mayor catástrofe ecológica conocida hasta el momento. La primera consecuencia derivada de este accidente fue la convocatoria por la OMI de un periodo extraordinario de sesiones del Consejo para desarrollar un plan de acción sobre los aspectos jurídicos y técnicos del suceso, que posteriormente se reflejarían en diversas enmiendas en el convenio OIL-POL. Las siguientes consecuencias fueron la sensibilización de la comunidad internacional sobre la gran cantidad de buques potencialmente contaminantes, buques petroleros y buques de transportes de cargas tóxicas o peligrosas. Esto impulsó la idea de revisar en profundidad el convenio OIL-POL, que se mostraba insuficiente aún después de haber sido modificado con el añadido de numerosas enmiendas. Es por esto que en 1969 la OMI adopta la decisión de convocar una conferencia internacional para comenzar la elaboración de un nuevo convenio, que, incorporando las reglas del OIL-POL de 1954, tuvieron ámbito de aplicación mayor.
Los trabajos preparatorios se iniciaron en 1970 y la conferencia diplomática adoptada del convenio Marpol 73, celebrado entre los meses de octubre y noviembre de 1973. Este convenio ya presentaba una estructura similar a la actual, con un protocolo y 5 anexos técnicos referentes a hidrocarburos, productos químicos, mercancías, contaminantes transportados en contenedores, aguas sucias y basuras. Los estados que ratificarán este convenio estaban obligados a adoptar y cumplir el protocolo y los dos primeros anexos, es decir, el de hidrocarburos y el productos químicos. Los demás anexos se podían adoptar de forma separada y voluntaria. El procedimiento de entrada en vigor a escala internacional requería la ratificación de al menos 15 estados cuyas flotas mercantes combinadas supongan al menos el 50% del porcentaje de tonelada mundial. Esta condición dificultó una rápida entrada en vigor, ya que hasta 1976 solo se habían recibido 3 ratificaciones, que representaban el menos del 1% del tonelaje mundial. En los años 1976 y 77 se produjeron numerosos accidentes en petroleros. Esto dio origen a una nueva conferencia internacional sobre seguridad de buques, tanques y prevención de la contaminación, que dio origen al protocolo 1978 del convenio. Como el convenio Marpol 73 aún no había entrado en vigor, el protocolo 78 se incorporó al del 73, pasando entonces a denominarse Marpol 73-78. La estructura del actual convenio Marpol 73-78 del 2016 consta de 2 protocolos y 6 anexos técnicos que regulan las condiciones de evacuación al medio ambiente de distintos tipos de materias contaminantes, equipos de control, prevención y demás. Es importante destacar que el convenio Marpol es un documento vivo, es decir, está sujeto a añadidos para mantener la evolución y evitar que éste se quede obsoleto. Vamos a hablar de los protocolos. El convenio Marpol contiene 2 protocolos, ambos constituyen las normas básicas que rigen el convenio y establecen las principales obligaciones y derechos de los países que hayan ratificado dicho convenio. Está constituido el protocolo de 1973 por 20 artículos que tratan de los siguientes temas. Obligaciones generales en virtud del convenio. En este tema las partes se comprometen a cumplir el convenio y anexos confirmantes. Definiciones. Como en todos los convenios de ámbito marítimo, se definen ciertas expresiones y conceptos que han de ser usados a lo largo del documento, por ejemplo, sustancias perjudiciales, descarga, buques y demás. Ámbito de aplicación. En este tema se explican que las normas estipuladas dentro del documento solo son aplicables a buques que enarbolen el pabellón de uno de los países firmantes o aquellos buques que, a pesar de enarbolar un pabellón de un país no firmante, opere bajo autoridad de un país firmante. En este punto se hace una mención a la excepción en cuanto a los buques de guerra, aunque se aconseja su seguimiento. Transgresiones. Existen 2 vías para sancionar cualquier transgresión del convenio. Una es aplicar un procedimiento contra el buque transgresor de acuerdo con la legislación de dicho estado, o la otra es facilitar la administración del pabellón del buque, las pruebas necesarias para que éste actúe con su ordenamiento jurídico. Certificados y reglas especiales sobre inspecciones del buque. En esta parte se dan las normas generales para la expedición de certificados por una de las partes en el convenio, así como los derechos de inspección que asisten los estados firmantes. Dentro de este artículo se presentan las siguientes cuestiones fundamentales. Los certificados expedidos por un estado parte en el convenio han de ser aceptadas como válidas por cualquier otra parte del mismo. Todo buque de un estado parte ha de someterse a las inspecciones que otro estado determine mientras éste se encuentre bajo su jurisdicción. Detención de transgresiones del convenio y cumplimiento del mismo. En este texto se establecen las normas generales sobre la investigación de las transgresiones y la colaboración entre las partes para facilitar la información pertinente para culminar la investigación. Demoras a los buques. Se establece el compromiso entre las partes de no causar demoras innecesarias a los buques con motivo de inspecciones o investigaciones de transgresiones. Cuestiones generales. A lo largo de estos artículos se establecen una serie de cuestiones relacionadas con el cumplimiento del convenio y que responden. Es importante resaltar que la ratificación del convenio Marpol implica la aceptación obligatoria de los 2 protocolos descritos anteriormente y de los anexos 1 y 2,
Los anexos restantes pueden ser aceptados de forma voluntaria por cada Estado parte en el convenio, requiriendo firma de ratificación independiente. Este convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques contiene 6 anexos. El anexo 1 habla de las reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos, que entró en vigor el 2 de octubre de 1983, en el que aborda la cuestión de la prevención de la contaminación por hidrocarburos como consecuencias de medidas operacionales, así como de derrames accidentales. Las enmiendas de 1992 al anexo 1 hicieron obligatorio el doble casco para los petroleros nuevos e incorporaron un calendario de introducción gradual para que los buques tanques existentes se adaptasen al doble casco, lo que fue revisado posteriormente en 2001 y 2003. El anexo 2 habla de las reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel, que entró en vigor el 2 de octubre de 1983, en el que se determinan con precisión los criterios relativos a las descargas y las medidas destinadas a prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. Se han evaluado e incluido unas 250 sustancias en la lista que figura como apéndice del convenio. La descarga de sus residuos se permite tan solo en instalaciones de recepción, a menos de que se cumplan ciertas concentraciones y condiciones que varían según la categoría de las sustancias. En cualquier caso, no se permiten las descargas de residuos que contengan sustancias perjudiciales a menos de 12 millas de la tierra más próxima. El anexo 3 habla de las reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos, que entró en vigor el 1 de julio de 1992, en el que se establecieron prescripciones generales para la promulgación de normas detalladas sobre empaquetado, marcado, etiquetado, documentación, estilo de limitaciones cuantitativas, excepciones y notificaciones. A los efectos del presente anexo, sustancias perjudiciales son las consideradas como contaminantes del mar del Código Marítimo Internacional de las Mercancías Peligrosas, o las que cumplen los criterios que figuran en el apéndice del anexo 3. El anexo 4 habla de las reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques, que entró en vigor el 27 de septiembre de 2003. En este se establecen prescripciones para controlar la contaminación del mar por aguas sucias. La descarga de aguas sucias al mar está prohibida a menos que el buque utilice una instalación de tratamiento de aguas sucias aprobada o descargue aguas sucias previamente desmenuzadas y desinfectadas mediante un sistema aprobado, a una distancia superior a 3 millas marinas de la tierra más próxima, o a una distancia superior a 12 millas marinas de la tierra más próxima si no han sido previamente desmenuzadas ni desinfectadas. El anexo 5 nos indica las reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las basuras de los buques. Entró en vigor el 31 de diciembre de 1988. Este anexo trata de los distintos tipos de basuras y especifica las distancias desde tierra y la manera en que se pueden evacuar. Las características más importantes del anexo es la total prohibición impuesta al vertimiento en el mar de toda clase de plásticos. El anexo 6 habla de las reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. Entró en vigor el 19 de mayo de 2005, en el que establecen los límites de las emisiones de óxidos de azufre y de óxidos de nitrógeno de los escapes de los buques y se prohíben las emisiones deliberadas de sustancias que agotan el ozono. Para las zonas de control de emisiones designadas se establecen normas más estrictas en relación con la emisión de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y de materias particuladas. En el capítulo adoptado en el 2011 se establecen medidas técnicas y operacionales obligatorias de eficiencia energética encaminadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques. Conclusiones. El no cumplimiento de las exigencias portuarias según el convenio MARPOL en el puerto de Manta da un índice negativo en la ciudad por la contaminación que se genera, debido a la falta de control en el destino final de los desechos sólidos y de residuos líquidos de los buques. 2. El diagnóstico realizado en el puerto de Manta sobre el cumplimiento del convenio MARPOL determina que no existen instalaciones de recepción de residuos y o desechos de los buques que permitan dar cumplimiento a esta norma internacional. Los servicios complementarios de recolección de residuos en los buques los realizan las agencias navieras o empresas operadoras del sector privado, previamente matriculadas en la ANTICMER. Estas a su vez subcontratan personas o empresas que retiran los desechos en los vehículos contratados para el efecto y son estas personas quienes, después de haber depositado los desechos en el botadero municipal, emiten un certificado a los buques de haber cumplido con la recepción de los mismos. 4.
Las personas o empresas que realizan el servicio de recepción de los desechos previamente obtienen un permiso en el Departamento de Medio Ambiente de la municipalidad. El servicio complementario consiste en una gestión de apoyo a los buques containers, graneles sólidos, graneles líquidos. Estos últimos son los que dejan una mayor descarga de líquidos de aguas cintinas y aguas grises, puesto que tienen que limpiar sus bodegas para la carga de exportación y las naves de pasajeros para la cantidad de personas que viajan en las mismas. Como vemos en las imágenes, podemos encontrar los buques containers. 5. Los operadores portuarios son responsables del acceso y la salida del recinto portuario, de los transportistas que contraten para la prestación de servicios, así como la recepción, expedición de los medios de transporte en las zonas de origen o destino dentro del puerto. Los operadores portuarios son los que responden solidariamente con los transportistas y con los respectivos conductores por los daños o perjuicios que puedan causar las personas o vehículos durante su permanencia y circulación dentro del puerto. 6. En la encuesta realizada se determina que las personas del Departamento del Control Ambiental del municipio de Manta no tienen conocimiento de la existencia del convenio Marpol, cuyo porcentaje asciende al 15.38% del total encuestado. 7. La no existencia de inspectores Marpol en el puerto de Manta implica que no se realice un control adecuado al proceso de recepción de los residuos. 8. La cantidad de desechos depende de la distancia de recorrido del buque o del TRB. Así se pueden mencionar algunos ejemplos de buques que registran un tonelaje de 2.476 TRB que dejan una descarga de desechos de 60 metros cúbicos y buques de 9.908 TRB que registran una descarga de 180 metros cúbicos. O como es el caso del arribo del buque Infinity, de 108.865 TRB que no registró entrega de desechos en el puerto de Manta, ya que este hizo una estadía en el puerto de Callao, Perú, y en este puerto dejó todos los desechos. Sabemos que cuando protegemos nuestros océanos, protegemos nuestro futuro. Bill Clinton. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Leonardo da Vinci. Grandes hombres a lo largo de la historia nos han demostrado lo importante que es los océanos en nuestras vidas. Por eso tenemos que cuidarlos. Gracias.